Bueno, en este video lo que voy a hacer es explicar cómo se obtienen los diferentes potenciales termodinámicos, en concreto los tres más importantes, derivados de la relación fundamental en forma energética de la termodinámica, que son la energía libre de Helmholtz, la energía libre de Gibbs y la entalpía. A su vez, cómo a partir de los mismos se llegan a las cuatro relaciones de Maxwell más conocidas. Bien. Partimos de la representación de un sistema en su forma entrópica. Sabemos a partir del primer postulado que para un sistema simple la entropía es igual a una función que depende de la energía interna, el volumen y el número de moles. A su vez, mediante el tercer postulado de la termodinámica, sabemos que dicha función, además de ser diferenciable y continua, también es homogénea de primer orden, por lo cual uno puede despejar a U y dejarlo en función de la entropía, volumen y número de moles. O sea, siempre se puede despejar a U, aunque matemáticamente puede ser algo engorroso y complicado. Bueno, de esta ecuación se puede plantear el diferencial de U de manera que queda de esta manera. Esto simplemente es la definición de análisis matemático de un diferencial exacto para una función de más de dos variables. Bien, en este punto nos encontramos con estas derivadas parciales, pero resultan que la misma tienen una definición. En el caso de la derivada de la energía interna con respecto a la entropía a volumen y número de moles constantes, eso es la temperatura. La derivada de la energía interna con respecto al volumen, a entropía y número de moles constantes es igual a menos la presión. Y la derivada de la energía interna con respecto al número de moles, a entropía y volumen es el potencial químico representada por la letra mu. Bien. De esta manera, reemplazando estas derivadas por sus equivalentes que acabamos de explicar, obtenemos que el diferencial de U es igual a menos T por ds menos P por dB más mu por dn. Bien, ahora sabemos con seguridad por el tercer postulado de la termodinámica que la entropía y por lo tanto la energía interna es una función diferenciable y continua, de modo que se puede aplicar el teorema de Clairaut llegando a la conclusión de que las derivadas parciales mixtas son iguales. Bueno, entonces vamos a plantear que la derivada segunda de la energía interna con respecto a la entropía y luego con respecto al volumen es igual a la derivada segunda de la energía interna con respecto al volumen y luego con respecto a la entropía. Es decir, bueno, planteamos derivadas cruzadas. Lo cual también se puede escribir de la siguiente forma. Es decir, acá se ve claramente que tenemos dos derivadas. Primero tenemos esta derivada y luego el resultado de esa derivada lo derivamos con respecto al volumen, a S y N es constante. Lo mismo sucede en este término. Primero tenemos que resolver esta derivada y luego a eso lo derivamos con respecto a la entropía, a volumen y número de moles constante. Bien. Pero a su vez, como ya dijimos, la derivada de la energía interna con respecto a la entropía, a volumen y número de moles constante, eso es igual a la temperatura, por lo cual simplemente podemos reemplazar todo esto por temperatura. Y esto de acá es igual a menos la presión, como ya se definió. Entonces, bueno, nos queda esta relación de Maxwell, que la derivada de la derivada parcial de la temperatura con respecto al volumen, a entropía y número de moles constante es igual a menos la derivada parcial de la presión con respecto a la entropía, a volumen y número de moles constante. Bien, ahora para ya obtener los potenciales termodinámicos, vamos a hacer un repaso de lo que son las transformadas de Legendre. Bueno, esto es un truco matemático que nos permite, dada una función, ponerla en función de otra variable, pero sin perder toda la información de la misma. Para el caso de una variable, tenemos que psi, que va a ser la transformada de Legendre, es igual a y, la variable dependiente, menos p por x, donde x es la variable independiente. Y p a su vez es la derivada de y con respecto a x. Para el caso de más de una variable,
tenemos que psi es igual a nuestra variable dependiente menos la sumatoria desde k igual a 1 hasta j desde pk por xk, donde pk es igual a la derivada parcial de y con respecto a x sub k, manteniendo obviamente las otras variables x constantes. Bueno, de esta manera nos introducimos en lo que es la energía libre de Helmholtz, que se la representa con la letra F. En este caso lo que se va a hacer es pasar de la variable entropía a la variable temperatura. Y bueno, nótese acá la utilidad de la transformada de Legendre, porque lo que estamos haciendo es a la representación termodinámica en forma energética, ahora la vamos a poner en términos de la temperatura sin perder información. Y uno sabe que la entropía es algo difícil de medir, no existe un aparato que mida la entropía. En cambio la temperatura, que es su variable intensiva conjugada, es algo que uno está muy familiarizado con ello y es fácil de medir. Bien, de esta manera tenemos a la energía interna, que está en función de la entropía, el volumen y número de moles, la vamos a pasar a otra función que ahora esté en función de la temperatura, volumen y número de moles. Es decir, simplemente cambiamos la entropía por temperatura. De esta manera, U1 transformada es igual a lo que acabamos de decir, y a su vez todo eso lo definimos como F, que es la energía libre de Helmholtz. Bueno, sería igual a U, que vendría a ser la variable dependiente, menos, en este caso no usamos una sumatoria, ya que solamente estamos transformando una variable. En el caso de transformar las variables, bueno, serían la sumatoria de las tantas variables que queremos transformar. Y ahora, nuestro término pk, que vendría a ser la derivada de nuestra variable dependiente con respecto a la variable que queremos cambiar, manteniendo las otras variables constantes por nuestra variable que queremos cambiar. Bueno, esto es una forma de relacionar el concepto. Pero a su vez todo esto es igual, como ya lo explicamos, a la temperatura. Por lo tanto, U1 transformada, que vendría a ser igual a F, energía libre de Helmholtz, es igual a U menos T por S. Bueno, de aquí podemos plantear su diferencial, de manera que el diferencial de F es igual al diferencial de U menos el diferencial de este producto de dos variables, y ahora simplemente resolvemos este producto, esta diferenciación de un producto de dos variables. Como, bueno, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. A su vez, acá podemos reemplazar diferencial de U por lo que ya habíamos mencionado más arriba, que habíamos obtenido por esta expresión. Y nos queda de esta manera. Si reemplazamos, bueno, acá nos va a quedar todos estos términos, estos tres términos son los que introducimos en cuenta diferencial de U. Y bueno, estos son los que ya estaban. Y acá nótese que estas dos se cancelan y simplemente nos queda toda esta expresión como un diferencial de F, diferencial de energía libre de Helmholtz. Y nos queda como dF igual a menos S por dt menos P por dB más mu potencial químico por el diferencial del número de moles. Bueno, y ahora si se considera el número de moles constantes, esto simplemente se puede resumir de la siguiente forma. Este término se elimina, ya que un diferencial de n, al ser n constante, vale 0 y se nos anula este término. Ahora acá podemos hacer lo mismo, podemos plantear las derivadas cruzadas considerando la temperatura y el volumen y no el número de moles, porque bueno, vamos a considerar siempre para estas cuatro relaciones Maxwell que se van a explicar siempre para número de moles constante. Nótese que también podemos obtener otras relaciones de Maxwell. Por ejemplo aquí, si consideramos con el número de moles en vez de la entropía y en vez del volumen también, o sea, n
y acá S, bueno, y así vamos obteniendo diferentes relaciones de Maxwell, pero ahora estamos obteniendo simplemente las 4 que nos interesan, que son las más comunes y las que más aplicaciones tienen. Bueno, entonces planteando dichas derivadas cruzadas, nos queda de esta manera, que expresándola de una manera más visible nos queda así. Y notes ahí que tenemos esto de acá y esto de acá. Bueno, lo vamos a resolver. Primero resolvemos esto. La derivada parcial de la energía libre de Helmholtz con respecto a la temperatura, a volumen y número de moles constante. Bien, estamos diciendo que el número de moles es constante y acá lo que podemos hacer es reemplazar este término diferencial de F por lo que acabamos de obtener. En este caso, el número de moles constante, reemplazamos. Y nos queda de esta manera, obviamente reemplazando y reacomodando nos quedaría así. Ahora, acá hay algo interesante. Tenemos menos S por diferencial parcial de temperatura con respecto a un diferencial parcial de temperatura. Y esto, bueno, se simplifica y valdría 1. O sea que todo este término valdría simplemente menos S. Y ahora acá tenemos menos P por la derivada del volumen con respecto a la temperatura a volumen y número de moles constante. Es decir, tenemos un diferencial parcial del volumen y al mismo tiempo se mantiene el volumen constante, es decir, que este diferencial vale 0 y por lo tanto todos estos términos se nos anulan y se nos hace 0 y nos queda simplemente menos S. De la misma manera, al plantear este término, reemplazamos nuevamente diferencial de F por lo que acabamos de obtener acá arriba y nos queda ordenándola de esta expresión. Y ahora para este caso, menos S por la derivada parcial de T con respecto al volumen a T y N es constante. Pero acá nos está diciendo que T es constante y acá tenemos un diferencial de T, por lo tanto ese diferencial es 0 y se nos hace todo esto 0. Y acá, bueno, esto se nos hace 1, diferencial de B sobre diferencial de B se nos hace 1 y nos queda simplemente menos P. Es decir, ahora podemos reemplazar estos términos que acabamos de obtener aquí, bueno, acá nos quedaría menos S y acá nos quedaría menos P. Bueno, reemplazando nos queda esta segunda relación de Maxwell. Nótese que los dos signos menos se anulan y nos queda de esta manera. Por lo tanto, no hace falta poner ningún signo menos porque se cancelan. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la entalpía. En el caso de la entalpía, lo que se hace es cambiar la variable volumen por presión. Es decir, pasamos de una relación de la energía interna en función de la entropía, volumen y número de moles a la energía interna en función de la entropía, presión y número de moles. De esta manera, aplicando la transformada Legendre, concretamente, obtenemos que U2 transformada, que acabamos de decir que eso lo definimos como H, es igual a la energía interna menos la derivada parcial de U con respecto a B, a S y N constante por B, de donde la derivada de la energía interna con respecto a B, a S y N constante es igual a menos la presión, que es la variable conjugada del volumen, la variable intensiva que se obtiene a través de la derivada extensiva volumen. Entonces nos queda que la entalpía es U más P por B. Bueno, de aquí podemos plantear su diferencial. Diferencial de H vendría a ser igual al diferencial de U más el diferencial de P por B. El diferencial de este producto. Resolviéndolo y reemplazando de nuevo el diferencial de U por su equivalente, obtenemos esto, que bueno, de acá podemos simplificar el término menos P por dB por más P por dB. Y simplemente nos queda de esta manera. Y bueno, si se considera que el número de moles es constante, de esta manera. Bien, ahora acá voy a hacer una analogía de lo que uno quizás tiene incorporado de lo que es la entalpía, que uno lo puede relacionar como calor a presión constante, lo cual no es del todo cierto y es algo erróneo. Como ya dijimos, la entalpía se define como la transformada Legendre de la energía interna reemplazando el volumen por la presión.
Bueno, entonces de esta manera para un proceso a presión constante tenemos que la entalpía es igual a U más P por B. Planteando el diferencial, diferenciando esta presión, nos queda que el dH es igual a du más el diferencial de este producto. Bueno, pero en este caso la presión permanece constante y no vendría a ser una variable, y simplemente nos queda P por dB. Es decir, que dH es igual a du más P por dB. Esto en un proceso a presión constante. O bueno, si no lo podemos ver de otra manera, acá cuando diferenciamos, que nos queda esta expresión, acá al ser la presión constante, el diferencial de la presión se hace cero, y nos quedaría, bueno, du más P por dB. Bien, ahora podemos observar lo siguiente, que acá aparece el término P por dB, pero esto es igual a menos el trabajo, o dicho de otra manera, el diferencial de trabajo, un diferencial inexacto, por cierto, al no ser una función de estado, es igual a menos P por dB. Esto según la convención de signo egoísta de Planck. Entonces de acá podemos reemplazar este término por menos diferencial de trabajo. Y al mismo tiempo, por el primer principio de la termodinámica, sabemos que para un sistema simple que no se está acelerando ni tampoco está ascendiendo, es decir, que no tiene energía cinética ni energía potencial, que el diferencial de U es igual al diferencial del calor más el diferencial del trabajo. Acá despejando el diferencial de calor nos queda que el diferencial de calor es igual a dU menos diferencial de trabajo. Ahora, esto es igual a lo que acabamos de obtener acá. Es decir, que el diferencial de entalpía es igual al diferencial de calor. Lo cual integrando llegamos que la entalpía es igual al calor. Esto para un proceso a presión constante. Bueno, de acá tenemos una analogía de lo que es la entalpía, que justamente es eso, para un proceso que ocurre a presión constante, la entalpía es igual al calor. Bueno, y esto realmente es muy útil porque en todo lo que es la química se dan muchos casos de procesos que ocurren a presión constante. Bien, ahora lo que, ya dejando esta analogía por un lado, planteando las derivadas cruzadas, de la misma manera, bueno, llegamos a esta expresión que conduce de nuevo a esta, y de manera similar, reemplazando el diferencial de h en esta expresión y resolviéndola por separado, llegamos que todo esto es igual a la temperatura. Bueno, en este caso, porque esto se hace 1 y queda temperatura, y esto se hace 0, por el mismo motivo que explicamos anteriormente. Y lo mismo sucede acá, con el mismo razonamiento llegamos que todo esto de acá es igual al volumen. Y así, bueno, simplemente reemplazamos lo obtenido y llegamos a esta tercera relación de Maxwell, que la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión, a entropía y número de moles constantes es igual a la derivada del volumen con respecto a la entropía, a presión y número de moles constantes. Ahora pasamos al concepto de la energía libre de Gibbs, en donde ahora se va a hacer dos sustituciones de variables, la entropía por la temperatura y el volumen por la presión. Bueno, operando como lo hacíamos anteriormente, se tiene que G es igual a U menos la derivada de U con respecto a S a B, y N es constante por S, menos la derivada parcial de U con respecto a B a S, y N es constante por B. De donde este término ya dijimos que la temperatura, por eso no quedaría T por S, U menos T por S, menos, y este término es igual a menos la presión, menos por menos se hace más, y quedaría P por B. De esta manera, G es igual a U menos T por S más P por B. Y acá, haciendo una analogía de la fórmula que seguramente todos conocen de energía libre de Gibbs, solo sabemos que este término U más P por B, o bueno, que lo podemos expresar así, ponemos la U acá, todo esto es igual a, como ya dijimos, a la entalpía, como se lo definió más arriba. Acá está, entalpía es igual a U más P por B. Y es lo que acabamos de obtener aquí. Bueno, entonces simplemente reemplazamos esto por entalpía y nos queda que
La energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos T por la entropía. De acá, planteando el diferencial de la energía libre de Gibbs, partimos de esta expresión que teníamos, que la diferenciamos. Acá tenemos que diferenciar este producto de dos variables y este producto de dos variables. Resolviendo todo esto y luego reemplazando du por las fórmulas ya mencionadas, llegamos a esto, en el cual estas dos variables se simplifican, estas dos también. Perdón, acá va un signo más. Ahí está. Se simplifican y se simplifican. Bien. De esta manera nos quedaría así el diferencial de G, que si lo consideramos número de moles constante, simplemente nos queda de esta forma. Y bueno, volviendo a hacer las derivadas cruzadas, aplicando el teorema de Clairaut, llegamos a esto, donde resolviendo todo esto de acá y luego esto de acá, nos queda que este término es igual a menos s, ya que nos queda acá, al reemplazar lo que es diferencial de G, menos s por todo esto es 1 y esto se hace 0. Y acá todo esto se hace 0 y esto se hace 1 y bueno, simplemente nos queda el volumen. Reemplazamos todo eso y finalmente terminamos con la cuarta relación de Maxwell, que plantea que la derivada parcial de la entropía con respecto a la presión, manteniendo la temperatura y número de moles constante, es igual a menos la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura, a presión y número de moles constante. Bueno, siendo menos en realidad puede ir a cualquier lado, eso no afecta. Y así obtenemos estas cuatro relaciones de Maxwell, que son las más conocidas y las más utilizadas a la hora de resolver problemas relacionados con derivadas parciales. Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Acá en la descripción del video voy a dejar un link donde puedan descargar este documento.